este video vamos a ver algunos tipos de construcciones de polígonos regulares con regla y compás. Primero tenemos que quedar en claro cuáles son los elementos de un polígono. El elemento principal son los lados, los vértices, que son los extremos de los lados, ¿sí? Y el lado va desde un vértice a otro consecutivo. La diagonal, que es el segmento que va desde un vértice a otro vértice no consecutivo. El perímetro, que es la suma de las longitudes de todos los lados del polígono. El ángulo interior, que es el formado por dos lados consecutivos. Y el ángulo exterior, que está formado por un lado y la prolongación del lado consecutivo. Cuando hablamos de polígono regular, tenemos que tener en cuenta que tiene tres elementos adicionales. El centro, porque al ser regular tiene un centro. La apotema, que es el segmento que va desde el centro al punto medio de cada lado. Y el radio, que es la distancia entre el centro y un vértice cualquiera. Tanto la apotema como el radio tienen la misma longitud para cualquier lado o para cualquier vértice. Se le llama a esta distancia, se le llama radio porque si inscribimos al polígono en una circunferencia, ese segmento es el radio de la circunferencia. Una forma sencilla de construir un polígono es dividir el ángulo central, que es de un giro, por la cantidad de lados del polígono que queremos construir. En este caso en particular, un ejemplo es 360 grados dividido 9 lados. Eso nos da un ángulo central de 40 grados. Entonces, si dividimos el ángulo central de un giro en ángulos de 40 grados, vamos a tener 9 ángulos que van a formar este n-ágono. Este método, si bien se puede utilizar para hacer una construcción más sencilla, no tiene la precisión de las construcciones que vamos a hacer a continuación. Vamos a realizar la construcción de un cuadrado regular inscripto en una circunferencia. Tenemos dos rectas perpendiculares. Vamos a trazar una circunferencia en la que vamos a inscribir el cuadrado. La intersección de la circunferencia con las rectas perpendiculares nos determinan los puntos A, B, C y D. Estos puntos los podemos utilizar para formar el cuadrado uniéndolos.
Yo la construcción la hago con fibra, pero recomiendo siempre que la realicen con lápiz, lo más fino posible, para aumentar la precisión. El tema de hacerlo con una fibra o una lapicera es para que resalte más lo que estamos haciendo, pero no benefician nada a la hora de hacer el trabajo. Y de esta manera queda construido el cuadrado en una circunferencia de radio R. Basándonos en la construcción del cuadrado, vamos a construir un octógono. Primero trazamos la circunferencia en la que queremos que se inscriba el polígono. Y trazando la bisectriz de dos de sus ángulos, los ángulos centrales, vamos a dividir a los arcos en arcos congruentes. De esta manera, en vez de dividir, como en el caso anterior, la circunferencia en 4 arcos, la dividimos en 8. Entonces, uniendo esas intersecciones, obtenemos los puntos A, B, C, D, E, F, G y H, que van a ser los vértices de nuestro octógono. Y de esa forma obtenemos el octógono regular inscrito en una circunferencia. Ahora vamos a construir un hexágono. El hexágono es uno de los polígonos más simples de construir, ya que sus lados
tienen la misma longitud que el radio de la circunferencia. Vamos a comenzar con una recta, marcamos su centro y a partir de ahí trazamos la circunferencia. Esa circunferencia va a tener dos intersecciones con la recta, haciendo centro en cada una de las intersecciones. Vamos a trazar un arco que corte a la circunferencia. Y haciendo centro en la otra intersección, lo mismo. De esta manera obtenemos los 6 vértices del hexágono. Ahora solo resta unirlos. Y así formamos el hexágono. Ahora, ayudándonos con el método del hexágono, vamos a construir un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia. Comenzamos también con una recta y un punto que va a ser el centro de la circunferencia y del polígono. Trazamos la circunferencia y en este caso, en una sola de las intersecciones, hacemos centro y trazamos un arco que corte a la circunferencia en 2 puntos. De esta manera obtenemos los 3 puntos que necesitamos para construir el triángulo inscrito en la circunferencia. Obviamente, al ser un polígono regular, este triángulo es un triángulo equilátero. Y así queda construido el triángulo equilátero inscrito. Ahora vamos a construir un dodecágono, aprovechando la construcción del hexágono. Vamos a hacer en 2 ejes perpendiculares, 2 rectas perpendiculares, vamos a trazar una circunferencia. Y haciendo centro en cada una de las intersecciones, vamos a marcar distintos puntos y en la que
es perpendicular también. De esta manera dividimos a la circunferencia en 12 partes y obtenemos los vértices del dodecágono. Solo queda unirlos. Y de esta manera vamos a obtener los 12 lados del dodecágono. Tanto el dodecágono como el triángulo como el hexágono se aprovecha la apertura del compás igual al radio para la construcción. Ahora vamos a construir un decágono, un polígono de 10 lados. Para el decágono comenzamos trazando una recta y la circunferencia. La circunferencia y la recta tienen una intersección en el punto A. Ahora vamos a hallar el punto medio entre O y A. Yo mantuve la apertura del compás con la que tracé la circunferencia, así que con la misma apertura voy a hacer centro en A y voy a cortar a la circunferencia en 2 puntos que me van a ayudar para trazar el punto medio del segmento OA. Este punto le vamos a llamar M y vamos a trazar una perpendicular a la recta R que pase por A.
Por ese punto va a pasar una recta perpendicular a R que pase por A. Ahora tenemos que marcar un punto sobre esa recta S, la recta perpendicular, a una distancia igual a AM o MO, que es lo mismo. Ahora vamos a tener este punto para trazar una circunferencia con el mismo radio. El centro de la circunferencia lo vamos a llamar Q. Ahora tenemos que trazar un segmento desde O hasta Q. Ese segmento corta a la circunferencia auxiliar en el punto P. De esta manera, el segmento OP tiene la medida del lado del decágono. Entonces, con esta medida vamos a transportar a partir de A los 10 lados del decágono. Acá vemos que ya tenemos un error. Que se debe a la imprecisión de trabajar con fibra en vez de con un lápiz fino. El error aproximadamente es de 8 milímetros. Ahora unimos los vértices.
Este lo vamos a marcar hasta donde termina para ver la diferencia. Ahí está. Ahí vemos que es aproximadamente 6 milímetros de diferencia. En 10 lados, el lado tiene un error de 6 décimas de milímetro. De esta manera queda construido el decágono. Ahora vamos a construir un pentágono, que es un polígono de 5 lados. Comenzamos con dos rectas perpendiculares. Haciendo centro en la intersección, vamos a trazar la circunferencia. Y tenemos que hallar el punto medio de uno de los radios. Entonces vamos a aprovechar la misma medida para cortar a la circunferencia en dos puntos y poder marcar el punto medio. Este es el punto medio del radio OQ, y haciendo centro en ese punto medio con radio MA vamos a trazar un arco que corte a la recta R. Corta la recta R en el punto P y el segmento AP va a ser la medida del lado del pentágono. Vamos a trazarlo para que se vea. Esa es nuestra medida del lado para construir el pentágono. Entonces, haciendo centro en A, con la medida AP, vamos a marcar los distintos vértices. De esta manera tenemos el vértice B, el vértice C, D y E. Queda solamente unirlos.
Y de esta manera tenemos el polígono regular inscrito en una circunferencia. Ahora vamos a realizar un método de construcción que se lo denomina aproximado. Para este vamos a utilizar un polígono de una cantidad de lados que no hayamos construido o que no tenga otro método más simple. Por ejemplo, un heptágono. No vimos ninguno de los métodos anteriores como para construir un heptágono, entonces vamos a aprovechar este método para hacer un polígono de 7 lados. Lo primero que vamos a hacer es trazar una recta, elegir un centro, trazar la circunferencia y el polígono va a tener que estar inscrito en esa circunferencia. Vamos a marcar el diámetro AQ y a ese diámetro lo tenemos que dividir en un número de veces igual a la cantidad de lados del polígono. En este caso lo vamos a dividir en 7 lados. Para eso vamos a utilizar un método que ya vimos para dividir un segmento en una cantidad de lados determinada. Trazamos una recta cualquiera auxiliar. Esa recta la vamos a dividir, mejor dicho, vamos a marcar 7 segmentos con cualquier medida, pero todos iguales. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ahora unimos este último punto con el punto Q y tenemos que trazar una recta paralela a esta que pase por la segunda división. Siempre es la segunda división. Entonces trazamos una paralela en la segunda división y de esta manera obtenemos en el diámetro un punto P que es el que necesitamos. Ahora con la medida del diámetro haciendo centro en Q, trazamos un arco y haciendo centro en A, hallamos la intersección.
obteniendo el punto R. Ahora trazamos una recta que pase por P y por R, y corte la circunferencia. Va a cortar la circunferencia en el punto B. Y la distancia entre A y B nos va a determinar la medida del lado. Entonces tomamos la medida entre A y B y la trasladamos alrededor de la circunferencia. Obviamente tiene un pequeño error por dos motivos. Uno que es un método aproximado y otra que estoy trabajando con un trazo demasiado grueso. Unimos los vértices . Y así obtenemos el heptágono por el método aproximado. Ahora vamos a construir un triángulo regular o equilátero conociendo la medida del lado. Tenemos un segmento AB, que es la medida del lado del triángulo. Con esa medida vamos a trazar un arco haciendo centro en un extremo, haciendo centro en el otro, cortamos el arco y de esa manera obtenemos el vértice C. Lo único que queda es unir el vértice C con los extremos del segmento, que en este caso es nuestra base.
Y de esta manera construimos un triángulo regular conociendo la medida de su lado. Vamos a construir en esta oportunidad un cuadrado conociendo la medida del lado. Para comenzar tenemos que trazar una perpendicular por uno de sus extremos. Con cualquier método que conozcamos para trazar una perpendicular por el extremo de un segmento, por ese punto va a pasar la perpendicular, entonces vamos a marcar la medida del lado y trazamos la perpendicular hasta esa distancia que marcamos, haciendo centro con la misma medida del lado. En el extremo A marcamos un arco y haciendo centro en este punto que hallamos, que va a ser nuestro vértice C, cortamos al otro. Entonces de esta manera tenemos el vértice C y el vértice D. Lo único que queda es unir estos vértices y de esta forma obtenemos un cuadrado, que obviamente un cuadrado es un polígono regular. Ahora vamos a construir un pentágono de lado AB. Tenemos marcado el lado AB sobre una recta de referencia y lo que tenemos que hallar primero es una perpendicular en un extremo del lado, hallar el punto medio y después empezar a construir. Entonces yo voy a aprovechar y en un mismo paso voy a buscar el punto medio y trazar la perpendicular para que no se cargue tanto de líneas auxiliares. Vamos a trazar un arco que vamos a necesitar con la medida del lado, de esta manera. Vamos a aprovechar que tenemos la forma de hallar su punto medio y por donde va a pasar la perpendicular que pase por B. De esta manera obtenemos el punto por donde va a pasar la perpendicular y nos faltaría encontrar otro punto
para hallar el punto medio. Entonces, acá encontramos el punto medio del lado. De esta manera, la perpendicular que pasa por un extremo del segmento, y vamos a utilizar este punto P para seguir la construcción, haciendo centro en el punto medio con radio MP, trazamos un arco hasta cortar a la recta. De esta forma obtenemos el punto Q, y haciendo centro en A, con radio AQ, vamos a trazar un arco que corte al primer arco que trazamos y que esté aproximadamente por donde pasa la mediatriz. También podemos hacer lo mismo desde el otro extremo, y de esta manera vamos a obtener el siguiente punto, siguiente vértice. Y con la medida de AB cortar este arco y obtener el vértice que falta. Entonces, de esta manera queda AB, esta intersección es el vértice C, D y E. Queda solamente unirlos . Y así hallamos el pentágono. Ahora vamos a ver un método más general para poder construir polígonos de distinta cantidad de lados con un mismo método, siempre conociendo la longitud del lado. Entonces vamos a comenzar con el lado del polígono y vamos a trazar la mediatriz. Con la medida del lado vamos a marcar un punto, que a ese punto lo podemos llamar O, porque
si quisiéramos trazar un hexágono, ese sería el centro del hexágono, porque se forma un triángulo equilátero. La distancia entre A y O es la misma que la que hay entre O y B, y la misma que la que hay entre A y B. Entonces, haciendo centro en O, trazando una circunferencia que pase por A y por B, si trasladamos la medida al lado, vamos a obtener un hexágono. De esta manera, el hexágono nos permite trazar primero la circunferencia y después obtener los lados como vimos en el otro método, o también partir del lado y a partir de ahí construirlo a través de la circunferencia. Entonces lo que vamos a hacer acá es trazar un segmento entre O y B, y a ese segmento lo vamos a dividir en 6 partes. Ahí tenemos el segmento. Ahora vamos a marcar seis segmentos que podemos utilizar la misma mediatriz para marcarlos hacia abajo. Bueno, no se ve porque me fui del plano, pero ahí están. Unimos el último con el extremo B. Y de esta manera vamos a trazar las paralelas para hallar los 6 puntos que buscamos. 5 puntos, perdón, para dividirlo en 6 partes. De esta manera, el segmento OB queda dividido en 6 partes. ¿Para qué nos sirven estas 6 divisiones? Nosotros dijimos que para poder construir un hexágono, el punto O nos sirve como centro para trazar la circunferencia. Va a tener el mismo radio que la medida del lado, entonces va a ser un hexágono. Ahora, si nosotros trasladamos la medida de O al primer punto de división, lo trasladamos sobre la mediatriz, nos va a dar el centro para construir el heptágono. Si trasladamos la medida desde O hasta el segundo punto, nos va a dar el centro del octógono. Y así sucesivamente hasta llegar a B, que nos va a dar el centro del dodecágono.
Entonces, para hacer una de las construcciones, vamos a trasladar el primer punto para hacer el heptágono. De esa manera tenemos el centro de un polígono de 7 lados. Y este es el centro de un polígono de 6 lados. Haciendo centro en O7, con la medida desde ese punto hasta el A o el B, que tiene que ser exactamente la misma porque está en la mediatriz. Trazamos la circunferencia y transportamos la medida de AB por la circunferencia. De esa manera obtenemos los vértices C, D, E, F y G. Solo falta unirlos. Y de esta forma obtenemos el heptágono conociendo la longitud de sus lados. También podemos construir el octógono, el eneágono, el decágono, el undecágono y el dodecágono. Todos con el mismo método.